Hola, la mayoría apoyó a Carcasona en redes sociales, y por eso les voy a contar su historia legendaria, luego su historia tal como la presentan los historiadores hoy en día, y cuyos nombres encontrarán en la descripción. La ciudad medieval de Carcasona, que se extiende sobre 10 hectáreas y por eso a veces es considerada hasta hoy como la ciudad medieval más grande de Europa. Versión de una fascinante leyenda sobre su nombre, que nos transporta a siglos pasados. Aquí tienen una versión que me permití ajustar para que sea coherente y que María les va a contar, así que escuchen. Estamos en el siglo IX después de Jesucristo. Carcasona y su región estaban gobernadas por el rey musulmán Balak y su esposa Carcasa, tras las invasiones islámicas del siglo anterior. Fue en esos tiempos agitados cuando el emperador Carlomagno buscó activamente tomar la ciudad y para lograrlo planeaba sitiar Carcasona. Los francos reunieron a sus tropas y se pusieron en marcha con la firme intención de apoderarse de la ciudad. El rey sarraceno, al enterarse de la llegada del emperador franco, salió a su encuentro con sus hombres para poner fin a la amenaza. Unas cuantas horas bastaron para Balak y sus compañeros. Los francos ya estaban a la vista. Su momento decisivo había llegado. Vencer o perecer, para conservar el control de la ciudad. Los dos ejércitos se posicionaron antes de lanzarse unos contra otros. El choque fue brutal, pero Balak y sus guerreros fueron totalmente derrotados y murieron en una feroz batalla cuerpo a cuerpo. Al no tener derrotado ellos han, y así fue como la ciudad de Carcasona quedó a merced de Carlomagno, quien ahora podía sitiarla a su antojo. Eso sin contar con la esposa del rey Balak, Dama Carcas, quien no se desanimó y decidió intervenir con firmeza y determinación. Esta última logró mantener la ciudad, que estuvo sitiada 5 años. Esas duras horas para la ciudad habían causado una terrible hambruna, llevándose a muchos de los defensores de la ciudad. La situación se volvía crítica, pero detrás de las murallas de la ciudad, sola y debilitada, Dama Carcas vigilaba y puso en marcha una estratagema. Ante la ausencia de suficientes defensores, ella colocó maniquíes de paja y disparó virotes de ballesta al ejército sitiador para hacerles creer que aún había muchos defensores listos para luchar. Sin embargo, la realidad era más cruel para Dama Carcas y sus súbditos. En la ciudad ya no quedaba nada para beber ni para comer, excepto un pequeño cerdito y una medida de trigo. No bastaba para cubrir las necesidades básicas de la población. Entonces la Dama Carcas tuvo una nueva idea. Engordó al pobre cerdito con el resto del trigo. ¡Qué idea tan extraña!, pensaban los habitantes. ¿Habría perdido la razón? Pero aún no terminaban de sorprenderse. Mientras el cerdito, atiborrado y tambaleante, intentaba alejarse, doña Carcasa tomó al animal y lo arrojó por encima de la muralla. ¡Locura!, pensaban los habitantes. Al tocar el suelo, el pobre cerdo estalló y de su vientre desgarrado se escapó un torrente de buenos granos. Los francos, habiendo observado el extraño espectáculo, los francos no podían creerlo. ¿Cómo era posible? ¿5 años de asedio? Ahora sus enemigos, aún numerosos, seguían alimentando a los cerdos y deshaciéndose de ellos para burlarse. Carlomagno, pragmático, entonces levantó ese asedio que ya había durado demasiado y le parecía inútil. Los francos levantaron el campamento. Victoria para la Dama Carcas, quien contempló con una amplia sonrisa la partida del gran ejército franco. Pero antes de que estos desaparecieran, la Dama Carcas, victoriosa, hizo sonar los cuernos para recordar al emperador que había triunfado. Ahora podía esperar conservar la ciudad bajo su responsabilidad, evitando así un nuevo conflicto y una nueva e inevitable campaña militar de los francos. Cuando los cuernos de la ciudad sonaron, un compañero de Carlomagno le dijo al emperador: «Señor, Carcase está tocando». Entonces el emperador, comprendiendo el llamado, regresó sobre sus pasos y permitió que Dama Carcas conservara la ciudad a cambio de su lealtad. Y es así como la ciudad se volvió Carcasona. Muchas gracias, María. Esta leyenda tan bien contada no es obviamente más que una bonita historia. La ciudad se originó como un oppidum galo,
construido en el siglo VI a.C. en la colina donde hoy sigue la majestuosa ciudad. Este último tuvo una historia bastante agitada y cambió de manos regularmente. La ciudad fue fortificada durante siglos hasta que los romanos la ocuparon en el año 118 a.C., transformándola lentamente, pero seguramente el Oppidum en una ciudad galo-romana que llevará el nombre de Carcaso. ¿Les suena de algo? Sí, desafortunadamente, la ciudad de Carcasona, hogar de nuestra dama Carcase legendaria, tiene orígenes que datan de siglos antes del Islam o el Gran Carlos. Después, la ciudad crece y se beneficia de la Pax Romana, la paz que disfrutan las regiones bajo control del Imperio Romano. Durante aproximadamente 200 años, a finales del siglo III y especialmente en el siglo IV de Cristo, el Imperio Romano sufre disturbios frecuentes. Exhortan a los líderes locales a levantar las primeras murallas de piedra en la ciudad. Aún se pueden ver parte de esas fortificaciones. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V por las invasiones bárbaras, los visigodos se establecen en la región y mantienen la ciudad sin interrupciones. Y esto a pesar de los conflictos regulares hasta la caída abrupta del reino visigodo, como consecuencia de la invasión islámica de España. Originalmente fue una racía, pero la debilidad del reino visigodo se hizo evidente. En 725 después de Cristo la ciudad cae bajo el califato durante 27 años. Desde 752 después de Cristo, Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel y padre de Carlomagno, toma la ciudad y culmina la conquista de la Septimania. 6 años después, en 759, la leyenda de Dama Carcas, creada por los trovadores en el siglo XII, se inspira libremente en este episodio. En la Edad Media, la ciudad va tomando, con el paso del tiempo, la forma que ahora nos resulta familiar. A finales del siglo XI, la dinastía de los Trincavel, que marcará la historia de la ciudad, toma posesión de la ciudad gracias a un matrimonio astuto. Un tal Bernardo Atón IV. Trincavel gobierna Albi y Nimés, heredados de su padre Raimundo Bernardo Trincavel, y las vizcondades de Carcasona y Besiers de su madre. Bajo el reinado de los Trincavel, la ciudad vive un auge pese a numerosos conflictos propios de la Edad Media. La catedral de Carcasona se construyó a finales del siglo XI y el castillo visible comenzó en el siglo XI. Se adapta con los años y los señores responden a distintas necesidades. A fines del siglo XII, el catarismo, rama disidente del cristianismo surgida en Europa occidental hacia el año 1000, cobra fuerza en el actual Languedoc, gracias a la actitud permisiva del conde de Toulouse y su vasallo, Raimundo Roger Trincavel, vizconde de Carcasona, Racés, Albi, Ambialet y Besiers. Aunque son católicos, muestran tolerancia hacia los cátaros e incluso hacia los judíos, quienes también eran frecuentemente maltratados en la Edad Media. El término cátaro proviene del griego kataros, que significa limpio o puro. Aquí solo se aborda la historia, no la espiritualidad cátara. En cuanto al contexto, el catarismo se inspira en el cristianismo, pero presenta conceptos y nociones que son muy diferentes al culto católico, que era la rama dominante del cristianismo en Occidente en esa época, y al frente de la cual se encontraba el Papa. En esa época ya estábamos lejos de los primeros siglos del cristianismo. Desde el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, que buscaba definir el cristianismo, muchos intereses no espirituales se unieron a la fe cristiana. En consecuencia, las nociones de unos y otros, así como los intereses políticos divergentes de los protagonistas, terminaron por chocar entre sí. Hubo varios intentos pacíficos de reconvertir a los cátaros, pero no tuvieron éxito ni apoyo de los señores locales, ya que los cátaros no les causaban problemas. Como les mencioné anteriormente, en 1208, el Papa Inocencio III perdió la paciencia y se preocupó por el auge de lo que se consideraba herejía, y llama a la cruzada contra los cátaros, así como contra los señores que los protegen, o mejor dicho, que los toleran, aunque sean católicos. Los señores del norte del Reino de Francia responden al llamado y forman un ejército considerable. El conde de Toulouse, al notar el peligro, se disculpa y corrige su actitud. Sin embargo, Trincavel, pese a reafirmar su fidelidad al culto católico, no logra un acuerdo conveniente para ambas partes. En consecuencia, en julio de 1209 comienza el asedio de la ciudad de Besiers, que cae rápidamente tras una salida de los habitantes de Besiers, que terminó en desastre. Siguió una terrible masacre de la población de la ciudad. Durante el asedio, se atribuye al legado del Papa Arnaud Amaury la frase: «Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Algo que probablemente nunca se dijo, ya que el asalto fue lanzado por la tropa sin que recibieran la orden, y por oportunismo, en respuesta a la fallida salida de los habitantes de Viterbo. Tras la caída de la ciudad,
el caos obligó a los cruzados a enfrentarse a sus propias tropas, para restablecer el orden y acabar con la violencia y el saqueo en la ciudad. Al mes siguiente, en agosto de 1209, Carcasona, defendida por el vizconde Trincavel en persona, es sitiada por los cruzados. Al saber el destino de Bessières, la ciudad se rinde tras 15 días. A cambio, los cruzados perdonaron a los habitantes, menos resistentes que la legendaria Dama Carcase. Los habitantes son expulsados de la ciudad, los barrios que rodean la ciudad son incendiados y Trincavel es encarcelado. Le confiscan las tierras y luego se las dan a Simón de Montfort, conde de Montfort-l'Amaury, y de Leicester, quien era un guerrero a la vez brillante, ambicioso y brutal. La cruzada continúa causando estragos y durará varios años más. La batalla de Muray en 1213, ganada por Simón de Montfort, fue un punto clave de la cruzada. Este muere en combate en 1218 durante el asedio de Toulouse. Amaury de Montfort, su hijo, recupera la ciudad de Carcasona. Desafortunadamente para este último, apenas logra conservar la ciudad. En 1224 renuncia a sus derechos a favor del rey de Francia, Luis VIII Lyon. Aprovechando la partida de Amaury de Montfort, los Trincavel intentan recuperar terreno y es Raimundo II Trincavel quien logra retomar el control efectivo de la ciudad. Un regreso que no durará, ya que en 1226 el rey de Francia, con la idea de someter de una vez por todas al Languedoc, se une a la cruzada que continuaba, aunque reconoció diferentes periodos de calma. Luis VIII, llamado el León, y luego Luis IX, futuro San Luis, salen de Carcasona y refuerzan sus defensas. Por orden de San Luis se construye la segunda muralla, puesta a prueba desde 1240. ¿Adivinen contra quién? Raimundo II Trincavel, quien claramente no pensaba rendirse. Sin embargo, las defensas resisten y Raimundo Trincavel se ve obligado a renunciar definitivamente a esos títulos. Las defensas de la ciudad se mejoran continuamente después, asegurando que nadie se atreva a asediar la ciudadela de nuevo, hasta el final de la Edad Media, a veces en detrimento de los pueblos cercanos, incluso durante la Guerra de los 100 años. Luego, la ciudad sufre los disturbios de las guerras de religión del siglo XVI, manteniendo su papel militar. En el siglo XVII, la ciudadela de Carcasona inicia su declive a favor de los pueblos cercanos, más adecuados para el desarrollo y las nuevas realidades de la época. Con el paso de las décadas, la ciudad alta se va vaciando poco a poco de sus habitantes y de sus instituciones. Por falta de mantenimiento, los muros y el castillo se deterioran lentamente. El abandono de la ciudadela en el siglo XIX llevó a considerar su destrucción. Afortunadamente no se llevó a cabo y después de algunas peripecias fue restaurada. Desde 1853, el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc imprimió su visión histórica y sello personal en la ciudad. Todo esto se hizo, por supuesto, con el consentimiento de Napoleón III, y la ciudad fue posteriormente protegida por los monumentos históricos, en 1862. Así es como la ciudad de Carcasona ha llegado hasta nosotros, continuando el curso de su historia a nuestro lado, rica en su pasado y en su presente. Gracias a quienes nos siguen, espero que esto los motive a descubrir o redescubrir la ciudad. Si es así, no olviden, obviamente, suscribirse y también darle like al video. Díganme en los comentarios qué creen que hace especial a Carcasona dentro del patrimonio histórico francés. Como saben, leo con interés todos los comentarios que recibo. Me gustaría aprovechar la ocasión para hablarles de un gran proyecto al que me uní. Somos un grupo de videastas que hablamos de historia y quisimos crear un sello cuyo objetivo es ofrecerles visibilidad y calidad, así como dar la oportunidad a videastas menos conocidos o que están empezando de darse a conocer si su trabajo cumple con ciertos criterios de calidad, tanto en el fondo como en la forma. La carta de este sello presenta dos elementos de fondo que son muy importantes para mí y sobre los cuales seré especialmente cuidadoso. El primer punto es que cada videasta que se beneficie del sello debe compartir las fuentes que utiliza y presentar un enfoque tanto serio como apolítico, o en su caso señalar claramente el punto de vista adoptado. Muy pronto sabrán más en las redes sociales del canal, cuyos enlaces están en la descripción. Otro anuncio: como saben, pueden apoyar al canal a través de Tipeee o Utip. Ese apoyo es aún más importante porque quiero evolucionar el funcionamiento del canal. A partir de ahora, quienes trabajan conmigo reciben pago por cada ilustración o tarea para el canal. Ya no será después, sino según los ingresos y propinas que recibimos, como antes. Por lo tanto, para poder seguir creando, es indispensable contar con suficientes fondos antes de poder iniciar los trabajos requeridos para la creación de un video. También recuerdo que el arduo trabajo que he realizado y sigo realizando hasta hoy
sigue siendo completamente voluntario. Además, tengo un trabajo profesional de tiempo completo que requiere mucha energía. La totalidad de los fondos recibidos se han distribuido entre las personas que trabajaron conmigo o se han invertido en el desarrollo del canal. Les agradezco de antemano cualquier contribución que nos hagan, ya sea un like, un comentario, una propina o cualquier otra cosa. Todos los enlaces están en la descripción. Nos vemos muy pronto, muy pronto.